María, una mujer de 38 años, caminaba por la calle desierta de la pequeña ciudad después de otro largo día de trabajo en la escuela local. El viento frío de la noche acariciaba su cabello castaño recogido en un moño descuidado, mientras sus manos callosas sostenían la bolsa de compras con los pocos artículos que había podido adquirir. Era una madre dedicada que vivía sola con su hija, Camila, de 9 años. A pesar de estar cansada, la mente de María estaba ocupada, reflexionando sobre lo difíciles que habían sido los últimos meses, con las cuentas acumuladas y la amenaza constante de no poder pagar la matrícula escolar de Camila. Sin embargo, algo en esa noche cambiaría el curso de sus pensamientos. Al pasar por un callejón estrecho entre dos casas, sus ojos captaron una forma oscura en el suelo, apenas iluminada por la tenue luz de un farol. Inicialmente, pensó que solo era basura desechada por algún vecino descuidado, pero la curiosidad la hizo detenerse. Al acercarse, María se dio cuenta de que era una mochila vieja y desgastada, olvidada allí. Por un momento dudó en tocarla, pero la tentación fue más fuerte. Su corazón latía más rápido mientras se agachaba y con cuidado abría el zíper desgastado. Sus ojos se agrandaron al ver que la mochila estaba repleta de dinero, billetes de diferentes valores amontonados de manera desordenada. El primer pensamiento de María fue el impacto que esa suma podría tener en su vida. En ese instante, mientras sostenía aquellos billetes en sus manos temblorosas, imaginó lo que podría hacer por su hija. Podría finalmente saldar todas las deudas, inscribir a Camila en una mejor escuela, tal vez hasta comprar una pequeña pero cómoda casa y dejar atrás la apretada vida que llevaba. Pero había algo dentro de María, una voz que la hacía cuestionar el origen de ese dinero. Miró a su alrededor como si esperara ver a alguien aparecer y decir que todo eso era un error. Pero el callejón estaba vacío. La decisión que tomaría en ese momento cambiaría su vida para siempre. Con la mochila en las manos, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso del dinero parecía aumentar con cada segundo. Miró a los lados, temerosa de que alguien la viera con tal suma. ¿Y si era peligroso andar con todo eso? Con tantas dudas en la mente, decidió que sería más seguro llevar la mochila a casa primero y pensar mejor qué hacer. El miedo de ser abordada o sospechosa crecía con cada paso, y la idea de guardar el dinero en casa, al menos por un tiempo, parecía una solución temporal mientras intentaba procesar todo. Al llegar a casa, María entró sin hacer ruido. Camila ya estaba dormida en su habitación, lo que alivió un poco su tensión. Escondió la mochila en el fondo del armario y se quedó parada unos segundos, mirando la puerta del cuarto de su hija. Qué bueno sería si ese dinero resolviera todo de una vez. Por un breve momento, se permitió imaginar una vida diferente, lejos de las deudas, del alquiler caro y de las preocupaciones constantes. Se sentó a la mesa de la pequeña cocina, con las manos en la cabeza, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que debía hacer lo correcto, pero el miedo y la tentación de quedarse con el dinero aún la atormentaban. Con el corazón dividido, María se mantuvo despierta durante horas, luchando contra sus emociones. La madrugada avanzaba y los sonidos de la ciudad desaparecían, dejando solo el silencio agobiante de su casa simple. Cada vez que sus ojos se cerraban, veía el rostro de Camila, sonriendo y feliz, como si el futuro pudiera finalmente ser brillante. Pero había algo que María no podía ignorar: la pesada conciencia. Sentía que andar con tanto dinero era incorrecto, que algo terrible podría suceder. Al final decidió que llevaría la mochila a la comisaría a la mañana siguiente, cuando la ciudad estuviera más tranquila. Antes de dormir, sintió que por más que deseara otra vida, no podría construir su futuro sobre algo que no le pertenecía. A la mañana siguiente, María se despertó antes de que saliera el sol, aún con el peso de la decisión sobre sus hombros. Sentada a la mesa de la cocina, observaba la mochila apoyada en el armario, como si fuera una presencia inquietante en la casa. El silencio de la mañana traía una sensación de aislamiento, y sus pensamientos se mezclaban en una confusión de dudas. Mientras preparaba el café, su mente continuaba buscando respuestas. ¿Qué haría si ese dinero fuera mío?, pensaba. La respuesta era obvia. Saldaría las deudas, garantizaría una vida más tranquila para Camila, pero enseguida el miedo de estar haciendo algo incorrecto la consumía nuevamente.
Mientras bebía el café caliente, María miró el reloj en la pared. Faltaba poco para que la comisaría abriera. Se sentía dividida entre el deseo de resolver pronto la situación y el miedo a lo que podría suceder al entregar la mochila. ¿Creerán en mí? ¿Y si piensan que robé? Esos pensamientos la hicieron dudar, pero en el fondo sabía que no podía cargar con ese peso sola por más tiempo. Cada minuto que pasaba, la idea de llevar el dinero a la policía parecía más una cuestión de tiempo que una elección. María ya había tomado su decisión, pero necesitaba fuerzas para llevarla a cabo. Camila se despertó poco después y con una sonrisa en el rostro fue hacia su madre. «Buenos días, mamá», dijo animada. María intentó sonreírle, pero la preocupación aún estaba allí. Al abrazar a su hija, se dio cuenta de que necesitaba ser fuerte. Al fin y al cabo, todo lo que hacía era por Camila, y la última cosa que quería era dar un mal ejemplo a la niña. Mientras preparaba el desayuno para su hija, María decidió que diría la verdad. Tal vez no todos los detalles, pero lo suficiente para que Camila supiera que, por más difícil que fuera, siempre haría lo correcto. «Hija, saldré en un momento. Necesito resolver algo importante», dijo, tratando de mantener un tono ligero. Camila la miró curiosa, pero no insistió. Poco después, María se preparó para salir. Tomó la mochila con cuidado y antes de abrir la puerta, miró una vez más hacia la casa. Esto puede cambiarlo todo, pensó. Pero en lugar de ver el dinero como una solución a sus problemas, comenzó a verlo como una prueba de quién era. Llevar la mochila a la delegación era el camino más difícil, pero también era el único que podría dejarla en paz consigo misma. Al salir, el sol comenzaba a iluminar la ciudad y María se sintió extrañamente aliviada. Caminar por las calles parecía menos opresivo ahora, como si cada paso que daba fuera hacia una libertad que no había percibido que necesitaba. Al llegar a la delegación, María respiró hondo antes de entrar. El edificio era pequeño, como todo en la ciudad, y el sargento que trabajaba allí, conocido por ser severo, estaba sentado detrás del mostrador. «Buenos días», dijo María con la voz temblorosa. «Encontré algo que necesito entregar». El sargento la miró con desconfianza, como si esperara alguna historia complicada. Cuando María colocó la mochila sobre el mostrador y explicó lo que había sucedido, él la escuchó en silencio. A cada palabra sentía que el peso se despojaba de sus hombros. «Vamos a verificar esto», respondió el sargento, levantándose para recoger la mochila. María sintió alivio mezclado con miedo acerca de cómo se desarrollaría la historia a partir de ese momento. María observaba al sargento llevar la mochila a una sala en la parte de atrás de la delegación. El ambiente pequeño parecía sofocante y la tensión volvía a crecer dentro de ella. Sentada en una silla de madera, trataba de mantener la calma mientras esperaba el regreso del oficial. Sus pensamientos corrían descontrolados. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si el dinero es de alguien peligroso?, se preguntaba. Cada segundo parecía durar una eternidad. El sonido de una puerta abriéndose hizo que María se levantara de repente. El sargento regresó con una expresión seria, sosteniendo la mochila en una de sus manos. «Lo que dijo es cierto, señora. Este dinero es de una familia humilde aquí de la ciudad que acaba de perderlo todo en un incendio», dijo el sargento, su voz más suave ahora. María sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. ¿Una familia? ¿Perdieron todo? La imagen de su propia vida, marcada por la lucha diaria, se mezclaba con la idea de que alguien podría estar en una situación aún peor. El sargento continuó explicando que la policía había recibido una denuncia sobre una mochila perdida en la ciudad, pero no tenían muchas esperanzas de recuperarla, especialmente con tanto dinero involucrado. Si no hubiera sido por usted, probablemente nunca habrían recuperado esto. Las palabras del sargento resonaban en la mente de María. Una familia que lo había perdido todo. Eso la hizo recordar todas las noches en las que sola se preocupaba por cómo mantener a Camila segura y alimentada. Se puso en el lugar de esa familia. Deben estar desesperados, pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y empatía. No había manera de que pudiera quedarse con ese dinero ahora. Sabía lo que era perder el control de su propia vida por las dificultades económicas. Sabía lo que era tener miedo de no poder ofrecer lo mínimo a quienes ama. La decisión que había tomado era la correcta,
y ahora, más que nunca, estaba convencida de ello. «Me gustaría ayudar a esa familia de alguna manera», dijo María, sorprendida por su propia valentía. El sargento levantó una ceja, sorprendido. «¿Ayudar? Pero ya ha hecho mucho al devolver la mochila», respondió él, aún sin entender completamente. María sonrió con tristeza. «Yo también sé lo que es vivir con poco. No tengo mucho, pero me gustaría donar una parte de lo que tengo para ellos. Sé que no será mucho, pero puede ayudar». El sargento permaneció en silencio por un momento, admirando el gesto de aquella mujer que ya había hecho algo tan noble y aún estaba dispuesta a ir más allá. «Me pondré en contacto con la familia y les avisaré sobre su oferta», dijo él, asintiendo levemente. Cuando salió de la delegación, María respiró hondo, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No se había quedado con el dinero, y aún así, de alguna manera, la sensación de esperanza estaba presente. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pensaba en lo que acababa de hacer. Había renunciado a la oportunidad de resolver sus propios problemas, pero a cambio había ayudado a una familia a levantarse. Esa idea, extrañamente, la reconfortaba. María sentía que, quizás, su suerte no estaba exactamente en el dinero que había encontrado, sino en la oportunidad de demostrar el tipo de persona que quería ser, para sí misma y para su hija. Al regresar a casa, María fue recibida por un silencio diferente. Algo en esa mañana parecía haber cambiado, como si el peso que había cargado durante meses se hubiera disipado por fin. Abrió la puerta lentamente y entró, sus pasos resonando en el piso simple de la pequeña sala. Camila estaba sentada a la mesa de la cocina, dibujando. Al ver a su madre entrar, corrió hacia ella con una sonrisa en el rostro. «Mamá, llegaste tarde», exclamó la niña, abrazando a María con fuerza. El abrazo apretado hizo que María sintiera el calor familiar, el amor incondicional que de alguna manera la impulsaba a seguir adelante cada día, incluso en los momentos más difíciles. Mientras preparaba un almuerzo sencillo para ambas, María reflexionaba sobre lo que había sucedido en la delegación. Su decisión de donar parte de lo poco que tenía para ayudar a esa familia le había traído una mezcla de gratitud y paz. En silencio, se preguntaba si habría sido posible hacer algo diferente. Pero cada vez que esa duda surgía, el rostro de Camila aparecía en su mente. No podía enseñar a su hija que la vida se trataba de atajos fáciles. A pesar de todas las dificultades, María sabía que el valor de la honestidad y la generosidad que estaba transmitiendo a su hija valía más que cualquier suma de dinero. Poco después del almuerzo, María escuchó un suave golpe en la puerta. Extrañada, fue hasta allí y al abrir, encontró un sobre sujeto a la manija. No había nadie cerca, solo el suave sonido del viento entre los árboles de la calle. Tomó el sobre con curiosidad, con su nombre escrito de manera apresurada en el exterior. Al abrirlo, encontró una carta simple, escrita a mano, con la letra de alguien de la escuela donde trabajaba. En la carta, la comunidad escolar explicaba que, en secreto, se habían reunido para organizar una colecta, destinada a ayudarla con los gastos y principalmente con la educación de Camila. Las lágrimas llegaron sin que María pudiera controlarlas. Se sentó en la silla más cercana, el papel temblando en sus manos. Nunca había esperado algo así. En la carta, sus compañeros de trabajo decían que siempre admiraron su dedicación y esfuerzo, y que sabían de las dificultades que enfrentaba. Por eso, decidieron unirse para ofrecer una ayuda, pequeña para ellos, pero que significaba mucho para ella. El gesto, tan inesperado, parecía un regalo del destino. María apenas podía creer lo que estaba leyendo. Era como si su generosidad hubiera regresado multiplicada, de una manera que jamás podría haber previsto. Camila, al ver a su madre emocionada, corrió hacia ella. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás llorando?», preguntó la niña confundida. María la abrazó con fuerza, ahora llorando de alivio y gratitud. «Son lágrimas de felicidad, hija. Lágrimas de gratitud», respondió, acariciando el cabello de la niña. En ese momento, María entendió que, a pesar de todas las dificultades, lo que ella sembraba con sus actos regresaba a ella de maneras que jamás imaginaría. Aquella nota, aquel gesto de la comunidad, era la prueba de que, a veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos.
En los días siguientes, María sentía que algo dentro de ella había cambiado profundamente. Caminaba por la pequeña ciudad con un nuevo tipo de ligereza, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente se hubiera disuelto. Aunque su vida seguía siendo simple, con los mismos desafíos del día a día, ahora veía todo con una mirada diferente. La carta de la escuela y la ayuda recibida de su comunidad habían encendido una nueva esperanza en su corazón. Más que el alivio financiero, lo que tocaba a María era el cariño y la solidaridad de las personas a su alrededor. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía llevar una profundidad de sentimientos que nunca había experimentado antes. Cierta tarde, mientras limpiaba un salón de clases vacío, un colega se acercó a ella. José, el conserje de la escuela, era un hombre reservado, de pocas palabras, pero de gran corazón. Sabía de las dificultades que María enfrentaba y había sido uno de los organizadores de la colecta. «María, siempre has sido una mujer fuerte», le dijo, interrumpiendo el silencio. María, sorprendida, detuvo lo que estaba haciendo y lo miró con una sonrisa tímida. «No sé si soy tan fuerte así», respondió, sus ojos reflejando la humildad que siempre la acompañaba. José sonrió de vuelta. «Ser fuerte no significa no sentir el peso de las cosas. Significa seguir adelante, incluso cuando todo parece difícil», añadió, antes de alejarse. Las palabras de José resonaron en la mente de María durante todo el día. Quizás eso era lo que había estado haciendo todo el tiempo, resistiendo, persistiendo, enfrentando cada dificultad sin rendirse. Esa noche, mientras acostaba a Camila, María observó a su hija acostada, cerrando los ojos con una sonrisa tranquila en el rostro. Esa sonrisa era la razón por la cual María nunca cedía al desespero. Incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor, la presencia de Camila le daba fuerza. «Solo quiero que tenga un futuro mejor», pensaba mientras acariciaba el cabello de la niña. Todo lo que hacía, todas las decisiones difíciles eran por amor a su hija. Esa misma noche, María recordó a la familia a la que había ayudado al devolver la mochila. No sabía quiénes eran, ni conocía sus historias, pero algo dentro de ella la conectaba con ellos. Eran, después de todo, personas como ella, luchando por sobrevivir y tratando de encontrar un poco de esperanza en medio de las dificultades. María se imaginaba cómo estarían ahora, si habían encontrado algún alivio, alguna paz, al saber que su vida no estaba completamente destruida por el incendio. «Espero que estén bien», pensó, antes de finalmente quedarse dormida. Días después, María recibió una visita inesperada. Al abrir la puerta de su casa, se encontró con una pareja sencilla, de miradas emocionadas. «¿Tú eres María, verdad?», preguntó la mujer, con una voz suave, pero cargada de gratitud. María confirmó, sorprendida por su presencia. «Nosotros somos la familia que perdió todo en el incendio. Supimos que devolviste la mochila con nuestro dinero», dijo el hombre, con los ojos llenos de lágrimas. María quedó sin palabras por un instante, sintiendo el impacto de ese encuentro. La pareja, entre lágrimas, agradeció a María por su gesto, diciendo que su honestidad había salvado lo poco que aún tenían. Una vez más, María sintió que la vida la recompensaba de maneras inesperadas, y en ese momento, el círculo de solidaridad se cerraba, más fuerte que nunca. El encuentro con la familia que había perdido todo en el incendio dejó a María profundamente emocionada. Ver el alivio y la gratitud en los ojos de la pareja hizo que se sintiera aún más conectada a la comunidad. La honestidad y generosidad que había demostrado no solo eran un reflejo de los valores que apreciaba, sino también una forma de resistir las dificultades que la vida le imponía. Al cerrar la puerta después de despedirse de la pareja, María se quedó unos momentos en pie, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. El destino tenía sus propios caminos, y a veces, incluso las elecciones más difíciles traían recompensas que ella nunca podría prever. Esa noche, María se sentó con Camila a la mesa para cenar. La niña, como siempre, estaba emocionada, contando sobre su día en la escuela, sus amigas y los nuevos dibujos que había hecho. «Mamá, ¿sabías que la profesora habló sobre la generosidad hoy?», dijo Camila, con brillo en los ojos. María, sorprendida, miró a su hija. «¿De verdad? ¿Y qué dijo?», preguntó curiosa. Camila, con la pureza de una niña, respondió:
Dijo que ser generoso es ayudar a los demás, incluso cuando no tenemos mucho. Como tú, mamá. María no pudo contener las lágrimas. Escuchar esas palabras de su hija la hizo darse cuenta de que, además de todo, estaba logrando transmitir los valores correctos a la persona que más importaba en su vida. Después de la cena, mientras Camila dibujaba en el suelo de la sala, María se dirigió al armario y tomó el sobre de la escuela. Lo abrió nuevamente, releyendo la carta y revisando la cantidad que sus compañeros habían recaudado para ella. No era solo el dinero lo que importaba, aunque era una ayuda fundamental, sino el reconocimiento, el cariño y la consideración que todos demostraron. Durante tanto tiempo, María sintió que cargaba el mundo sobre sus hombros, sola, sin nadie con quien compartir sus angustias. Ahora entendía que había una red de personas a su alrededor, listas para extender la mano cuando más las necesitaba. En los días siguientes, María comenzó a caminar por la ciudad con una nueva perspectiva. El pequeño comercio, las calles tranquilas, las personas que siempre veía de lejos, todo parecía diferente ahora. Ya no era solo la limpiadora de la escuela, luchando por sobrevivir. Era alguien que formaba parte de algo más grande, de una comunidad que, a pesar de sus limitaciones, se preocupaba y cuidaba a los demás. Sintió que la vida, de alguna forma, le estaba devolviendo lo que había sembrado con su honestidad y generosidad, y eso la hacía creer que, a pesar de las dificultades, todo iba a estar bien. Un día, al final de otra jornada laboral, mientras recogía los últimos papeles del suelo del aula, María se sorprendió sonriendo sin motivo aparente. José, el conserje, apareció en la puerta con su habitual actitud tranquila, observándola. «Te ves diferente, María», dijo, cruzando los brazos. María sonrió suavemente. «Quizás sea porque estoy aprendiendo a mirar la vida de otra manera», respondió. José asintió, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. «A veces las cosas buenas aparecen de donde menos lo esperamos. Pero tú lo has merecido», dijo antes de irse. María se quedó ahí, de pie por un instante, reflexionando sobre esas palabras. Sabía que, de hecho, lo que había recibido no era solo suerte, sino el resultado de sus decisiones, incluso en los momentos más difíciles. Al final de esa semana, María recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, la directora de la escuela, doña Teresa, quería programar una reunión con ella. María se preocupó de inmediato, pensando que algo había salido mal en el trabajo. Aunque su relación con los compañeros era buena, era raro recibir una llamada directa de la directora. En la hora acordada, llegó a la pequeña sala de administración con el corazón acelerado. Doña Teresa, una mujer de 50 años, siempre seria y directa, la recibió con una sonrisa amable, lo que hizo que María se sintiera aún más intrigada. «Siéntate, María, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo la directora, señalando la silla frente a ella. María se sentó, tratando de ocultar los nervios. La directora respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Quiero decirte que todos aquí en la escuela estamos muy orgullosos de ti», comenzó, sorprendiendo a María. «Tu gesto de devolver ese dinero y aún ofrecer una parte de lo que tienes para ayudar a otra familia fue algo que nos conmovió profundamente». María quedó sin palabras, sin saber cómo responder a esa inesperada demostración de reconocimiento. «Siempre supimos que eres una persona honesta y dedicada, pero tu acto de generosidad fue más allá de lo que cualquiera esperaba», continuó la directora, ahora con un brillo de emoción en los ojos. María se sintió ruborizarse, incómoda ante tantos elogios. «Solo hice lo que creí correcto», dijo en voz baja, tratando de minimizar el impacto de sus acciones. Sin embargo, doña Teresa movió la cabeza, sonriendo. «Pocas personas habrían hecho lo que hiciste, María. No subestimes el valor de tu gesto». La directora entonces sacó un sobre de un cajón y lo puso sobre la mesa. Los padres de algunos alumnos, al saber lo que ocurrió, quisieron colaborar también. Se reunieron para ofrecerte una ayuda extra. María se sorprendió al ver otro sobre frente a ella, una vez más llena de sentimientos mezclados de gratitud y humildad. Con manos temblorosas, María abrió el sobre. Dentro, una cantidad significativa de dinero y una carta, escrita a mano, donde los padres de los alumnos agradecían por su trabajo y dedicación a la escuela y la comunidad.
Las lágrimas fluyeron nuevamente por el rostro de María. Nunca se acostumbraría a esas demostraciones de cariño y reconocimiento. Toda su vida había luchado, trabajado duro y enfrentado desafíos sin esperar nada a cambio. Y ahora, de repente, parecía estar recibiendo el retorno de todas las semillas de bondad que había sembrado a lo largo de los años. No sé cómo agradecer, dijo emocionada. Doña Teresa sonrió con una mirada cálida. No necesitas agradecer, María, te lo mereces. Solo queríamos que supieras lo importante que eres para nosotros, para la escuela, para los alumnos y sus familias. Las palabras de la directora tocaron profundamente a María. De alguna manera, todo lo que había pasado, todas las luchas y sacrificios, ahora tenían sentido. No se trataba solo del dinero o de la ayuda financiera. Lo que más la emocionaba era darse cuenta de que, incluso sin saberlo, había tocado la vida de tantas personas a su alrededor. Era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano. Después de la reunión, María salió de la oficina de la directora con el corazón ligero y los ojos aún húmedos. Caminó por el patio de la escuela, observando a los alumnos jugar y reír sin preocupaciones. Recordaba a Camila, siempre tan alegre y llena de sueños, y sintió que, de alguna manera, estaba en el camino correcto para asegurar que su hija tuviera el futuro que merecía. A cada paso, María sentía que se volvía más fuerte, más confiada de que, con el apoyo de la comunidad, podría superar cualquier obstáculo. Al mirar al cielo azul de ese día, supo que la vida le había dado una nueva oportunidad, y esta vez estaba lista para abrazar todas las oportunidades. Ese mismo día, al regresar a casa, María encontró a Camila esperándola en la puerta. La niña corrió hacia su madre con una sonrisa radiante en el rostro. «Mamá, ¿estás feliz?», preguntó Camila, con sus ojos llenos de curiosidad y amor. María sonrió, agachándose para estar a la altura de su hija. «Sí, mi amor, estoy muy feliz», respondió, sintiendo el calor del abrazo de su hija. «¿Y tú? ¿Estás feliz?», preguntó María, deseando saber qué pasaba por la mente de la niña. Camila, con la sabiduría inocente de una niña, respondió: «Estoy feliz porque tú lo estás, mamá». En ese momento, María supo que, sin importar nada, su mayor logro siempre sería el amor de su hija. María estaba atónita ante la pareja que acababa de tocar a su puerta. Era una visión inesperada. Frente a ella estaban Esteban y Rosa, dos rostros que apenas conocía, pero que ahora parecían familiares, marcados por el dolor de haberlo perdido todo en el incendio que devastó su pequeña casa. Esteban, un hombre de unos 45 años, tenía un semblante pesado. Su cabello corto y oscuro comenzaba a mostrar las primeras canas, y sus ojos marrones reflejaban el cansancio de quien lucha diariamente por sobrevivir. A su lado, Rosa, una mujer delgada y de piel clara, aparentaba tener poco más de 40 años. Su largo cabello negro estaba recogido de manera desordenada, y sus ojos estaban húmedos, como si aún no creyera lo que estaba sucediendo. «Eres María, ¿verdad? Supe que devolviste nuestra mochila, nuestra esperanza», dijo Esteban con la voz entrecortada. María, aún en estado de shock, asintió con la cabeza, sin saber cómo reaccionar ante aquella demostración de gratitud tan sincera y dolorosa. Rosa tomó las manos de María con fuerza. Sus manos frías y temblorosas revelaban lo que ese dinero significaba para ellos. «No teníamos nada más. No solo devolviste lo poco que nos quedaba, nos diste la oportunidad de empezar de nuevo», dijo ella en voz baja, pero cargada de emoción. El corazón de María se apretó. Podía ver en ellos el reflejo de su propia lucha, de sus propias preocupaciones y miedos. Era como si, de alguna manera, sus vidas estuvieran entrelazadas en ese momento de desesperación. Mientras conversaban en la entrada sencilla de la casa de María, no pudo dejar de reflexionar sobre la fragilidad de la vida. «¿Cuántas veces estuve cerca de perderlo todo?», pensó, imaginándose en el lugar de Rosa y Esteban. El incendio les había robado lo que ella más temía perder: la estabilidad, el hogar, la seguridad de saber que, incluso con dificultades, había un lugar al que volver al final del día. María, aún con lágrimas en los ojos, supo que, por más que había renunciado a la oportunidad de resolver sus propios problemas, había encontrado una paz que nunca antes había experimentado.
El alivio de saber que había hecho lo correcto, que había ayudado a alguien en una situación tan desesperada, le trajo un extraño consuelo. Después de que la pareja se fue, María cerró la puerta lentamente y permaneció quieta durante algunos instantes. Las palabras de Esteban y Rosa aún resonaban en su mente. La gratitud que demostraron era intensa, pero también trajo una nueva capa de reflexión. ¿Cómo habría actuado si estuviera en su lugar? Pensaba mientras miraba por la ventana la tranquila calle de la pequeña ciudad. Ellos habían perdido todo en un incendio, y aún así no habían dejado de luchar. María siempre se había considerado resiliente, pero ver a esa familia la hizo darse cuenta de que cada uno enfrenta sus batallas de manera diferente. Ahora se sentía conectada a ellos de una forma que jamás había imaginado. Se sentó en la silla de la cocina y miró la pequeña mesa donde tantas veces había reflexionado sobre cómo lograría mantener la casa en pie y sostener a Camila. El encuentro con aquella familia despertó una nueva perspectiva sobre su propia vida. «Yo también he estado en el fondo del pozo», murmuró para sí misma, pensando en las noches en que el desespero casi la consumía. Pero de alguna manera siempre encontraba fuerzas para seguir adelante. Y ahora, tras el gesto de devolver el dinero y ayudar a la familia, se daba cuenta de que, incluso en sus momentos más difíciles, siempre había una luz, una oportunidad de reiniciar. Los pensamientos de María volvieron a su hija. Camila era la razón por la que continuaba luchando todos los días. Al ver el rostro de esa niña tan llena de sueños, la esperanza siempre renacía en su corazón. «Si hago lo correcto ahora, ella también aprenderá a hacerlo», pensó, sintiendo un apretón en el pecho al imaginar el futuro de su hija. La honestidad y la generosidad que elegía cultivar no eran solo para ella, sino para Camila. María quería que su hija creciera con valores sólidos, que supiera que, incluso ante la mayor tentación, siempre hay una posibilidad de elegir el camino correcto. Al mirar el suelo de la pequeña cocina, María pensaba en cuánto había cambiado en las últimas horas. La angustia de devolver la mochila, la responsabilidad de lidiar con una cantidad tan grande de dinero y ahora la satisfacción de haber ayudado a una familia. Era como si el peso que llevaba sobre los hombros hubiera disminuido, aunque las dificultades financieras siguieran siendo las mismas. La diferencia era que ahora María sentía una ligereza en su corazón. La difícil decisión que había tomado, al renunciar a una solución fácil para sus problemas, le había traído una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Los días que siguieron al encuentro con Esteban y Rosa fueron de profunda introspección para María. Cada pequeño gesto, cada decisión tomada, parecía ahora parte de un camino mayor, un destino que apenas lograba comprender, pero que la guiaba de forma silenciosa. Aún tenía cuentas que pagar, la lucha diaria por el sustento de su hija continuaba, pero algo había cambiado en su percepción de la vida. Quizás, al final de cuentas, la vida siempre encuentra la manera de recompensarnos por las buenas acciones, pensó mientras lavaba los platos, dejando que el agua fría corriera sobre sus manos callosas. Cierta mañana, María caminaba por las calles de la ciudad, camino al trabajo, cuando se dio cuenta de cómo el mundo a su alrededor parecía diferente. Las personas con las que se cruzaba la saludaban con sonrisas, y había una amabilidad en las miradas que antes no había notado. Sabía que no era el mundo el que había cambiado, sino su forma de mirarlo. Cuando estamos en paz con nuestras decisiones, hasta las cosas simples parecen tener más color. Reflexionó mientras sus pies la llevaban automáticamente a la escuela donde trabajaba como conserje. La rutina era la misma, pero algo dentro de ella había cambiado. Al final de ese día, después de otra jornada cansadora, María se encontró con José, el conserje de la escuela, quien una vez más se acercó a ella con esa sonrisa discreta que le era peculiar. «Te ves más ligera, María», dijo él, observándola de reojo mientras recogía algunos papeles del suelo del aula. María, sorprendida por la observación, se detuvo un momento y sonrió de vuelta. «Quizás sí. Aprendí que, a veces, hacer lo correcto nos trae una paz que ningún dinero podría comprar», respondió, con una sinceridad que hasta ella misma desconocía. José asintió en silencio, como si entendiera exactamente lo que María quería decir. Pocos días después del encuentro con Esteban y Rosa, María vivía su rutina habitual, todavía asimilando todo lo que había sucedido.
Intentaba mantener el enfoque en el trabajo, pero su mente regresaba frecuentemente a esa mochila y a la secuencia de eventos que se desarrollaron desde entonces. En una tarde soleada, mientras María terminaba de barrer el pasillo de la escuela, una colega se acercó con una sonrisa cálida. Era Clara, una de las maestras más queridas, con su cabello corto y ojos marrones que transmitían una simpatía inmediata. «María, ¿ya escuchaste sobre la colecta?», preguntó Clara, con un tono misterioso. María frunció el ceño, confundida. «¿Qué colecta?», respondió curiosa. Clara le entregó un pequeño sobre, su sonrisa ahora transformándose en una expresión de ternura. «Algunos de nosotros nos reunimos para organizar una colecta para ti y Camila. Sabemos cuánto te has esforzado y pensamos que es lo mínimo que podemos hacer», explicó Clara. María quedó estática, sus manos temblando levemente mientras sostenía el sobre. Miró a su alrededor, viendo que otros colegas la observaban desde lejos, algunos asintiendo sutilmente, confirmando que eran parte de esa acción. El shock inicial rápidamente dio paso a una emoción profunda, y las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. María no sabía qué decir. Esa ayuda, tan inesperada, parecía un regalo divino. Se sentó en el primer banco que encontró, incapaz de moverse, y abrió el sobre con manos temblorosas. Allí dentro había una cantidad de dinero suficiente para cubrir algunas de sus necesidades más urgentes. Pero lo que más la tocó fue la carta que acompañaba el dinero. En letras cuidadosamente escritas a mano, sus compañeros de trabajo expresaron su aprecio por su dedicación, tanto a la escuela como a la crianza de su hija. Cada palabra era un recordatorio de que, incluso en sus luchas más solitarias, había personas que la observaban, que reconocían su esfuerzo y que estaban dispuestas a ayudarla. María no pudo contener el llanto. Era como si, de repente, todas las dificultades que había enfrentado hubieran valido la pena. Mientras sostenía el sobre con fuerza contra su pecho, María pensó en todo lo que había sucedido desde el día en que encontró la mochila. Primero, la decisión de devolver el dinero. Luego, la ayuda a aquella familia que lo había perdido todo. Y ahora, sin que ella siquiera lo pidiera, el universo parecía estar devolviendo todo, de forma multiplicada. María se secó las lágrimas, aún incrédula con el gesto de generosidad de sus colegas. «No merezco todo esto», murmuró para sí misma, mientras Clara, al notar su emoción, se sentó a su lado. «Mereces más que esto, María. Todos vemos cuánto luchas y cuánto amas a tu hija. Esta es solo una forma de mostrarte que no estás sola», dijo Clara, tocando suavemente su hombro. María respiró hondo, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. No estaba acostumbrada a recibir tanto cariño de una sola vez. Durante años se había acostumbrado a luchar sola, sin esperar nada a cambio. Ahora, sin embargo, veía que su esfuerzo, su honestidad y su fuerza de voluntad estaban siendo reconocidos. El dinero que recibía en ese momento no era solo una ayuda financiera, era una prueba de que, a pesar de sus dificultades, había personas que se preocupaban. «Gracias, Clara. Yo no sé ni cómo agradecerles a todos ustedes», dijo María, aún emocionada, pero tratando de mantener la compostura. Clara sonrió amablemente. «No necesitas agradecer, solo sigues siendo esa persona maravillosa que eres». De regreso a casa, María llevaba el sobre en su bolsa como si fuera un tesoro. Cada paso que daba por las calles de la pequeña ciudad era más ligero, y sus pensamientos estaban dirigidos a su hija. Cuando Camila supiera esa noticia, seguramente se alegraría, pero más que eso, María sabía que su hija aprendería una lección valiosa. Al llegar a casa, María se sentó con Camila en la mesa y mientras la niña le contaba sobre su día, María la miraba con un cariño especial. «Hija, hoy pasó algo que necesito compartir contigo», dijo María, sintiendo la emoción creciendo en su voz. Camila la miró curiosa, con sus grandes ojos marrones brillando de expectativa. Mientras tomaba un sorbo de agua, María sonrió para sí misma, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Durante tanto tiempo, había creído que la felicidad y la seguridad estaban relacionadas con logros materiales. Una casa propia, dinero suficiente para no preocuparse por las cuentas, un futuro seguro para su hija. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero legado que dejaría para Camila no era una casa o un gran saldo bancario. Era el ejemplo.
Era la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre eligió lo que era correcto. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que María más quería transmitir a su hija. Los días pasaron, y María comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Camila. La niña, que siempre había sido dulce y empática, parecía aún más atenta a los sentimientos de los demás. Un día, al verla compartir su almuerzo con una compañera de escuela que había olvidado el suyo, María sintió una ola de orgullo. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Ella está aprendiendo, pensó María, mientras observaba a distancia. Camila estaba absorbiendo los valores que María tanto valoraba, y eso la llenó de una alegría silenciosa. Era como si, poco a poco, la vida estuviera recompensando a María de una manera que nunca había esperado. Esa noche, mientras leía un cuento a Camila antes de dormir, la niña miró a su madre con sus grandes ojos marrones y preguntó: «Mamá, ¿qué es ser una buena persona?». La pregunta tomó a María por sorpresa. Cerró el libro y reflexionó un momento antes de responder. «Ser una buena persona, hija, es hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie está mirando. Es ayudar a los demás, incluso cuando no tienes mucho. Y es ser honesta, siempre». Camila asintió, como si estuviera absorbiendo cada palabra, y pronto cerró los ojos, lista para dormir. María se quedó allí por un momento, admirando a su hija y sintiéndose más segura que nunca de que estaba en el camino correcto. En los días siguientes, María continuó trabajando en la escuela, sabiendo que sus elecciones no solo afectaban su vida, sino que también moldeaban el futuro de su hija. Cada decisión, cada acto de generosidad y honestidad que practicaba era una forma de mostrar a Camila lo que realmente importaba. Y a pesar de las dificultades aún presentes, María sentía que, de alguna manera, todo estaría bien. La vida estaba llena de incertidumbres, pero lo que estaba transmitiendo a su hija, el amor, la honestidad y la generosidad, era algo que nadie podría quitarles. Con el paso de los días, María comenzó a notar aún más los pequeños gestos de cariño que la rodeaban, y cada uno de ellos tocaba profundamente su corazón. La ciudad, antes vista como solo el telón de fondo de sus luchas diarias, ahora parecía llena de vida y solidaridad. Al caminar por las estrechas calles empedradas, las personas que antes parecían solo parte de la rutina comenzaron a adquirir nuevos significados. El panadero de la esquina, que siempre guardaba el pan fresco para ella, ahora parecía más un amigo que un simple comerciante. Doña Lucía, la vecina anciana, que frecuentemente le ofrecía una palabra de consuelo, también se había convertido en una fuente de fortaleza. María se sentía parte de algo más grande, de una comunidad que, a pesar de ser pequeña, tenía un enorme corazón. Estos pequeños gestos la hicieron reflexionar sobre cómo la vida puede ser sorprendentemente generosa, incluso en las situaciones más simples. Comenzó a notar cómo el mundo a su alrededor parecía responder a su cambio de actitud. Lo que antes eran solo interacciones pasajeras, ahora eran momentos de conexión genuina. «Nunca imaginé que hubiera tanta bondad a mi alrededor», pensaba, sintiendo una punzada de vergüenza por haber durante tanto tiempo llevado una visión tan amarga de la vida. Las dificultades financieras, los desafíos de criar a una hija sola, todo eso había nublado su percepción. Pero ahora, con el corazón abierto, María sentía que la vida le estaba dando un regalo mayor que cualquier valor material. Un día, mientras salía de la escuela tras otro día de trabajo, José, el conserje, se acercó a ella con una sonrisa cálida en el rostro. «María, ¿sabes qué más admiro de ti?», preguntó, cruzando los brazos y observándola con una mirada curiosa. Ella rió suavemente, sorprendida por la pregunta, y respondió: «¿Qué, José?». Él la miró con seriedad por un momento antes de hablar. «Tú nunca te rindes. No importa lo que la vida te arroje, siempre sigues adelante. Y eso, amiga mía, es algo que pocos logran». Las palabras de José resonaron en el corazón de María. Tenía razón. Ella nunca se había rendido, incluso cuando todo parecía perdido, y ahora sentía que esa perseverancia finalmente estaba siendo recompensada. La gratitud de María por las personas a su alrededor era inmensa, y deseaba encontrar formas de retribuir todo lo que estaba recibiendo. Aunque sus condiciones financieras aún eran ajustadas, sabía que había otras formas de demostrar gratitud.
comenzó a ofrecerse como voluntaria más en la escuela, ayudando en eventos y actividades, siempre con el deseo de contribuir de la manera que podía. No necesito tener mucho para ayudar, pensaba, mientras organizaba los materiales de una clase para la profesora Clara. Su sentido de comunidad y pertenencia crecía cada día, y eso la hacía sentir más viva que nunca. El simple acto de donar su tiempo y esfuerzo era una forma de devolver el amor que recibía. Una de las cosas que más tocaban a María era la solidaridad silenciosa de sus compañeros de trabajo. Nunca hacían grandes alardes sobre sus acciones, pero siempre estaban atentos a sus necesidades. Cuando llegó el invierno, encontró un abrigo de lana doblado en su silla en la sala de profesores, sin ninguna nota o explicación. Sabía que algún compañero, al notar que su viejo abrigo no soportaría el frío de ese año, decidió regalarle uno. Cada vez que se ponía el abrigo, se sentía envuelta por un calor no solo físico, sino también emocional. Estos pequeños gestos anónimos reafirmaban la bondad a su alrededor, algo que María nunca se cansaba de apreciar. Incluso en la tienda de conveniencia donde solía comprar víveres, María notó que los empleados comenzaban a ser más generosos con los descuentos y facilidades de pago. Un paquete extra de arroz aquí, un precio reducido allá, y cada uno de estos detalles, aunque pequeños, ayudaban a aliviar sus preocupaciones. Sabía que esas personas no tenían mucho, pero estaban dispuestas a compartir lo que podían, de la misma manera en que ella había compartido lo poco que tenía con la familia de Esteban y Rosa. Era como si la bondad estuviera en constante movimiento, regresando siempre que alguien la esparciera. Esto trajo a María un sentimiento de pertenencia y la sensación de que, finalmente, su lucha solitaria no era tan solitaria. En las noches en que se acostaba a dormir, María a menudo se encontraba sonriendo, reviviendo mentalmente los momentos de bondad que había experimentado a lo largo del día. A pesar de que las preocupaciones seguían rondando su mente, las cuentas por pagar, el futuro incierto, había algo nuevo en su perspectiva. Ya no sentía el peso abrumador de la soledad que la había acompañado por tanto tiempo. En su lugar, se sentía conectada a las personas a su alrededor, envuelta por una red invisible de apoyo. Quizás nunca he estado tan sola como pensé, reflexionaba, sintiendo el corazón calentado. La vida aún era difícil, pero ahora, con cada gesto de cariño y generosidad que recibía, María estaba segura de que las batallas que enfrentaba ya no eran libradas en solitario. A medida que pasaban los días, María comenzó a notar pequeñas transformaciones en su propia forma de ver la vida. Las dificultades aún estaban ahí. Las cuentas ajustadas, los largos días de trabajo, el esfuerzo constante por garantizar que Camila tuviera todo lo que necesitaba, pero algo dentro de ella había cambiado. Se sentía más fuerte, más confiada, como si todas las decisiones difíciles que había tomado hasta ahora finalmente estuvieran dando frutos. Cada vez que miraba a Camila, se daba cuenta de que estaba logrando ofrecer algo mucho más valioso que dinero o bienes materiales. Estaba construyendo un ejemplo de perseverancia y honestidad. Cierta mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, María fue invadida por un sentimiento de gratitud silenciosa. El sol naciente iluminaba la pequeña ciudad con una luz dorada, y María respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Era un simple comienzo de día, pero por alguna razón se sentía diferente. Había una sensación de renacimiento, de que cada nuevo día traía consigo la posibilidad de que algo bueno sucediera. Quizás la vida realmente esté cambiando para mejor, pensó, con una sonrisa tímida surgiendo en su rostro. María comenzaba a creer que, a pesar de todos los desafíos, estaba en el camino correcto. En la escuela, su relación con los colegas también reflejaba esta nueva etapa de su vida. Las interacciones que antes eran solo profesionales, ahora se volvían más profundas, más humanas. Los profesores y el personal ya no la veían solo como la limpiadora que pasaba desapercibida por los pasillos, sino como una amiga, una parte importante de esa comunidad. José, Clara y hasta la directora de la escuela, doña Teresa, demostraban un respeto y cariño que María no imaginaba que fueran posibles. Y esto la hizo darse cuenta de que, incluso en medio de sus luchas, estaba impactando a las personas a su alrededor de forma positiva. En casa, María sentía que la relación con Camila también se fortalecía cada día.
La niña, con su energía vibrante y curiosidad insaciable, era el reflejo de la esperanza de María. Pasaban más tiempo juntas, y Camila, siempre observadora, parecía notar los cambios en su madre. «Mamá, ¿estás más feliz?», preguntó Camila cierta noche, mientras dibujaba sentada en el suelo de la sala. María rió suavemente, sorprendida por la percepción de su hija. «Sí, mi amor, creo que sí. A veces la vida da giros inesperados y suceden cosas buenas», respondió con una mirada tierna. Camila, sonriendo, continuó dibujando, mientras María se sentía agradecida por ese momento de paz. Con el paso de las semanas, María comenzó a recibir más elogios y reconocimiento en el trabajo. Aunque su función era simple, su empeño y dedicación llamaban la atención de todos. Se había convertido en un ejemplo de cómo, con honestidad y esfuerzo, es posible transformar una situación difícil en algo positivo. Un día, la directora doña Teresa llamó a María para una conversación privada en su oficina. «María, quiero que sepas que estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. No es solo por tu trabajo, sino por la persona que eres. Tu fuerza e integridad nos han inspirado a todos», dijo la directora con una sonrisa sincera. María, sorprendida y emocionada, agradeció humildemente. Sabía que eso era el resultado de sus decisiones y de su perseverancia en seguir siempre el camino de la verdad. Estos cambios, por pequeños que fueran, comenzaron a traer a María una nueva visión sobre el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. Soñó con un futuro donde, tal vez, las cosas pudieran ser un poco más fáciles, donde pudiera darle a Camila no solo lo necesario, sino también pequeños lujos que antes parecían imposibles. Soñó con la posibilidad de seguir creciendo, no solo como madre, sino también como persona. Y, más importante, soñó con un futuro donde, al mirar hacia atrás, pudiera sentirse orgullosa de todas las decisiones que tomó, sabiendo que nunca comprometió sus valores. A pesar de las dificultades aún presentes en su vida, María se sentía invencible. Cada pequeño obstáculo parecía ahora más fácil de superar, pues sabía que no estaba sola. El apoyo silencioso de su comunidad, los gestos de bondad que la rodeaban y la fuerza interna que provenía de saber que estaba haciendo lo correcto, le daban a María una sensación de poder. El futuro aún era incierto, pero ya no tenía miedo. «No importa lo que venga, estoy lista», pensó María mientras caminaba por las tranquilas calles de la ciudad. La transformación que sentía no era visible a los ojos, pero estaba allí, en el fondo de su alma, y eso era suficiente para enfrentar lo que viniera por delante. Con el paso de los meses, María continuaba siguiendo su rutina con la determinación y fuerza que siempre la acompañaron. Sin embargo, ahora había una ligereza diferente en sus días. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era sobrevivir con propósito, sabiendo que estaba haciendo lo mejor para su hija y para sí misma. La pequeña casa que compartía con Camila seguía siendo sencilla, pero estaba llena de amor y complicidad. María ahora veía belleza en las pequeñas cosas, en la risa de Camila, en el aroma del café por la mañana, en el viento fresco que soplaba por las ventanas. Su vida, a pesar de sus limitaciones, estaba llena de un nuevo tipo de paz. Cierta mañana, al llegar a la escuela para un nuevo día de trabajo, María fue sorprendida por una reunión especial organizada por la directora doña Teresa. Todos los empleados y profesores estaban reunidos en el patio, y María, sin entender lo que estaba sucediendo, fue llamada al centro del círculo. La directora, con una sonrisa amable, comenzó a hablar. «María, hace algún tiempo hiciste algo que tocó profundamente a todos nosotros. Tu honestidad, tu generosidad y sobre todo tu espíritu de lucha son inspiraciones para esta escuela. Y es por eso que hemos decidido hacer algo por ti», dijo doña Teresa, mientras los ojos de María comenzaban a llenarse de lágrimas. En medio del patio, la directora le entregó un nuevo sobre a María. Ese momento parecía una repetición de lo que había ocurrido meses antes, pero esta vez el gesto era aún más grandioso. María abrió el sobre y encontró una carta conmovedora. En ella, la escuela anunciaba que se había organizado una nueva colecta, y esta vez el monto recaudado era suficiente para cubrir completamente la matrícula escolar de Camila hasta el final del año. María no podía creer lo que estaba leyendo. La gratitud la dominó,
y las lágrimas salieron sin que pudiera contenerlas. Todos los compañeros aplaudían, mientras María miraba los rostros a su alrededor, sintiendo el apoyo incondicional de una comunidad que la admiraba profundamente. Al regresar a casa esa tarde, María sentía que algo más grande se había concretado. Su esfuerzo, su honestidad y su lucha diaria estaban siendo reconocidos de maneras que jamás podría haber imaginado. Camila, al enterarse de la noticia, saltó de alegría, abrazando a su madre con todas sus fuerzas. «Mamá, ahora puedo seguir en la escuela con mis amigas», exclamó Camila, su sonrisa iluminando toda la sala. María, aún emocionada, abrazó a su hija de vuelta, sintiendo el corazón estallar de orgullo. Lo había logrado. Con su dedicación y carácter, había asegurado el futuro de su hija, incluso en medio de las mayores dificultades. En los días siguientes, María continuó su rutina, pero ahora con una certeza en el corazón. Todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena. Había elegido el camino más difícil, sí, pero el más justo, y ahora cosechaba los frutos de sus acciones. Su sacrificio y honestidad no solo aseguraron una vida mejor para Camila, sino que también le mostraron que, al final, el bien siempre regresa de maneras que uno menos espera. Y esa era la lección más importante que podía transmitir a su hija. Esa noche, mientras acomodaba a Camila para dormir, María se sentó al lado de la cama de la niña y la observó por un instante. Camila, con los ojos ya pesados de sueño, sonrió a su madre. «Buenas noches, mamá». «Te amo», dijo ella, con la dulzura que siempre derretía el corazón de María. «Yo también te amo, hija». «Más que a nada», respondió María, besando la frente de la niña. Mientras Camila se dormía, María permaneció sentada a su lado, reflexionando sobre cuánto había cambiado la vida. De una manera silenciosa, María sabía que, a pesar de las incertidumbres del futuro, había tomado la decisión correcta. El amor y la honestidad que guiaban sus pasos eran lo que siempre le traerían paz. En ese momento, María miró por la ventana y vio las estrellas brillando en el cielo oscuro de la pequeña ciudad. Se sintió conectada al universo, a su comunidad y, sobre todo, a su hija. No importaba lo que el futuro reservaba, María sabía que, con el apoyo de quienes estaban a su lado y con los valores que siempre mantuvo firmes, podría enfrentar cualquier desafío. Y así, con el corazón lleno de esperanza, María finalmente se permitió descansar.